Buenas tardes, vamos a empezar la clase de hoy. Van a disculpar la extrema tardanza, pero estaba con problemas para conectarme con Facebook. No sé por qué YouTube es más fácil y no sé realmente si estará funcionando eh, la retransmisión en Facebook, pero ni modo. Bueno, ayer nos hemos quedado, no ayer, anteayer, perdón, empezando, digamos, eh, lo que es la introducción a el sistema inmunitario normal, porque hemos dicho que para entender las patologías del sistema inmunitario necesitamos saber cómo funciona normalmente y para ver anormalmente. Ahora, otra vez, aunque soy bien repetitivo, vamos a hablar de que todo lo que aprendamos aquí debe ser directa e inmediatamente utilizado en un contexto real. ¿Qué quiere decir un contexto real? Con un paciente real. Lo que hace que a tu cerebro le interese esta información y el aprendizaje sea significativo. ¿Qué quiere decir eso? Que no se te olvide nunca más. Esto se hace muy fácil si tu cerebro entiende que es vital esta información. Es como el ejemplo que les he dicho, si ahorita les pido que vayan a manejar bicicleta, toditos van a manejar bicicleta porque a nadie se le ha olvidado, aunque no haya manejado en 5 o 10 años, porque es un, este, un, una información importante. ¿Ven? Como anécdota, les cuento que alguna vez hemos hecho estos experimentos con estudiantes de la carrera de medicina de tercer año, donde hacíamos un reto, ¿no? De las 10 personas o 9 personas que habían en la práctica, pedíamos que cada uno anote su número de teléfono y su nombre. Y pasábamos a todos y les dábamos 15 a 20 minutos para que memoricen el mayor número de teléfonos y el mayor número de nombres. Al resultado de esto, alguien me sorprendió y sí, se memorizó los 10 nombres, los 10 y los 10 teléfonos, una persona, pero en general el promedio estaba en 4 teléfonos, nada más que se memorizaban y los otros ya tenían falla o no se memorizaban. Y este muchacho que se memorizó los 10 de 10, se le preguntó lo mismo, o sea, los mismos teléfonos la siguiente semana. ¿Qué creen que es lo que ha pasado? O sea, en ese momento, los 10 se los memorizó con los 10 nombres, números y nombres. Pero no sabía además que le iba a preguntar la siguiente clase. Le dije, a ver, dime todos los teléfonos que te has memorizado y los nombres otra vez. ¿Qué creen que es lo que ha pasado? ¿Qué esperarían? Puede Lo ser, más probable, ya no doctor, se acordara los números, ni los nombres, ni los teléfonos, a menos que sea tal vez de alguna persona con la que haya empezado a interactuar y haya querido aprenderse ese nombre. Sí, lo más llamativo de esto fue que le pregunté y no sabía ninguno, pero en ese día del examen, entonces sacaba 10 sobre 10, y es lo que usualmente casi pasa en nuestra facultad, ¿no? Te haces aprendizaje enciclopédico memorístico para ese momento, porque tienes que llenar las expectativas de un docente, de un examen, pasar la materia, pero no vas a lo verdaderamente significativo, a lo que vale la pena, que es tener ese conocimiento para usarlo con tus futuros pacientes. Pero me llamó la atención que ese mismo día, el promedio era 4, ¿no? Que se memorizaban los muchachos y uno se memorizó 10, pero había uno que se memorizó 1, nada más, así nada más. Y a todos les pregunté también cuántos se habían a la semana, qué teléfonos se habían memorizado. Y sí, algunos tenían unos 2, a veces incluso otro me dijo unos 3 teléfonos anteriores, pero este muchacho me dijo otra vez uno de uno, que era el que se había memorizado antes. Pasó un mes y pregunto a todos otra vez lo mismo y ya las cosas cambian radicalmente.
Nadie se acordaba de nada, ni siquiera los tres, ni los dos, ni nada. Pero este muchacho que en la primera vez solo se aprendió uno, era el que más bajo había sacado de nota, digamos, ¿no? Se aprendió solo uno, y en esa ocasión se aprendió 10 de 10 uno, y lo del promedio de todos, 4 de 10, ¿no ve? A la siguiente semana, el de 10 de 10 sabía 0, y el de promedio de 4 había rebajado a 2, o alguno a 1. Pero al mes les pregunto a todos, y el de 10 de 10, 0, el de 4 de 10, 0, y el muchacho de 1, de 1. Le pregunto a los 6 meses y me vuelve a decir. ¿Cuál es la lógica de esto? Como su compañera ha dicho, probablemente tal vez ha interactuado con ese número, pero los que ya son mis estudiantes en prácticas ya se la saben esa anécdota, ¿no? Pero a ver, ¿qué puede haber pasado? ¿Por qué el que se memorizó solo uno y parecía el que tenía más bajo, después a las semanas se la sabe, al mes se la sabe, a los 6 meses se la sabe? ¿Qué hipótesis me pueden dar al respecto? ¿Cómo es? No es tan difícil. Bueno, como anécdota, estamos hablando de hace 13 años ya, pues del 2010, donde los smartphones no eran tan comunes, la internet no era así como que muy común en tu celular, y además era muy caro, no había velocidad, o sea, estamos hablando de hace 13 años. Entonces, a veces este muchacho quería conseguir el número de una de sus compañeras, pero nunca se lo daba la muchacha. Tampoco sus amigas. Sus amigas eran como un campo de fuerza alrededor de ella. Cuando él quería acercarse, no la dejaban. No lo dejaban ni nada. Entonces, ¿qué hizo este muchacho cuando tenía la lista? La lista de los nombres y los números. ¿Empezó a leer todos los nombres y todos los números? ¿O qué es lo que harías lógicamente? ¿Cómo es? Si quieres conseguir el teléfono de tu amiga o de tu compañera y no te lo quiere dar por nada del mundo, y ahora el doctor Villarroel le está pidiendo hacer este ejercicio y te lo está dando en tus manos, pero además de ese número, 9 números más. Entonces, a ver, vamos a ver. Encontraremos a el Carlos Gabriel Bazán. ¿Qué harías tú? ¿Puedes repetir otra vez, doctor? No lo escuchamos. Te estoy haciendo un ejercicio en la práctica de que tienes que memorizarte los números de tus compañeros. Son 10 personas y tú has querido por mucho tiempo conseguir el teléfono de una de ellas, pero nadie te lo quiere dar, pero te estoy dando los 10 números y los 10 nombres. Y en esos 10 hay el nombre de la compañera que te interesa. ¿Tú qué vas a hacer? Claro, me lo memorizaría con asociaciones y muchas cosas. Y digamos, priorizarías lo que te está diciendo el doctor Villarroel. ¿Tienen que memorizarse el mayor número de números, o directamente mejor para no fallar y tener ese número, solo te lo memorizas ese? Solo ese. Exacto. ¿Qué se llama eso? Se llama motivación intrínseca. O sea, te interesa a ti y no te importa lo demás, vas a ese objetivo. Eso es lo que queremos nosotros lograr en estas clases teóricas. Entonces, todo ese conocimiento que sea directa, inmediatamente aplicado a un contexto real. Y eso va a hacer que sea significativo, pero más que todo apelar a su motivación intrínseca, es decir, a lo que ustedes los mueve a estar aquí o atender a estas clases. Bueno, ya ahora sí para meternos de lleno a la parte de las enfermedades, hemos dicho que vamos a ver el sistema inmune de una forma normal. Primero, se ve la pantalla, ¿no? Yo creo que sí. Sí, doctor. Gracias. Entonces, ¿qué es el sistema inmune? El sistema inmune es grande, tiene muchas interacciones, muchas moléculas, tiene células leucocitarias, no leucocitarias,
no es lo mismo que una respuesta inflamatoria. Ya hemos visto eso. La respuesta inflamatoria es de ese tamañito, la respuesta inmunitaria es grandotota. Entonces, básicamente es un sistema de reconocimiento molecular. Sin que pudieran reconocerse entre ellos o mandarse mensajes, porque el sistema inmunitario, los leucocitos y las células que interactúan con los leucocitos, que son también partes del sistema inmunitario, si no tuvieran un sistema de comunicación, no tienen celular, no tienen telepatía, no nada, no podría existir. Entonces, básicamente, lo más importante del sistema inmunitario es que reconoce y se comunica por mediadores químicos, o sea, mediadores moleculares. Mantiene la identidad bioquímica del organismo. Esto lo vamos a ver con más detalle más allá. Objetivos: distinguir propio de extraño. El concepto de antígeno propio o extraño. Aquí he puesto específicamente lo que es un antígeno propio y lo que es un antígeno extraño, porque ya hemos visto que un antígeno es mejor describirlo como una molécula que se une a su anticuerpo, punto. Y un anticuerpo es una molécula con capacidad de unirse a su antígeno. Y ahí muere la cosa. ¿Por qué? Porque si tú lo tachas de malo al anticuerpo, al antígeno, perdón, si le dices que es algo malo, algo extraño, algo de afuera, o al anticuerpo algo, el buenito, la película, el que te defiende, el interno y demás, te vas a equivocar cuando te pregunte en las enfermedades autoinmunitarias cómo es posible que hayan autoanticuerpos. O sea, te destruyen a ti y son malos y son internos, ¿no? O el PSA, el antígeno específico prostático que se capta en una máquina que detecta la secreción prostática normal de un hombre, se une el antígeno con el anticuerpo. ¿Por qué se llama antígeno prostático específico si es algo interno, si es algo de nosotros? Entonces, eso nos va a conflictuar. Por eso es que un anticuerpo y un antígeno no necesariamente es algo externo o malo, o algo interno o algo bueno. Y aquí hago la aclaración de eso. Antígeno propio, cuando hablamos de antígeno propio, es una proteína o polisacáridos, obviamente, del propio organismo. Y esto puede entenderse cuando vayamos a ver la parte de lupus, por ejemplo, enfermedades autoinmunes. Antígeno extraño también es cuando hablamos, el clásico que se te viene a la mente cuando te digo antígeno, microorganismos, macromoléculas extrañas, oncoproteínas mutadas, etcétera, ¿no? También vamos a ver el concepto de tolerancia. Este concepto de tolerancia, básicamente, para resumir, es la capacidad de nuestro sistema inmune de no reaccionar contra nuestros propios antígenos o nuestras propias moléculas o nuestras propias células, etc. La tolerancia es cómo se da esta tolerancia. Otra anécdota, ¿no? Aunque van a decir que es anecdótica esta clase. Se trata, digamos, de dos estudiantes que han venido de Brasil, las dos mejores amigas del mundo, se aman, se adoran, alquilan un departamento, todo bien, las mismas clases, la misma universidad, lo mismo todo. Primer semestre, entran a la Unival, a la UPAL, digamos, ¿no? Y todo ok, todo feliz, estudian juntas, etcétera, etcétera. De repente, a los 6 meses, una consigue novio y la otra no. Por consiguiente, ya no hay tanta interacción y no están todo el tiempo juntas, y los pequeños detalles que pasaba una por la otra, digamos, decir, que dejaba su comida en la mesa o que botaba basura, no botaba la basura o la limpieza o lo que sea, empiezan a molestarle a la otra muchacha. Finalmente terminan el año y ni siquiera se hablan y ya están en departamentos diferentes. En este caso, lo que se ha ido perdiendo es la tolerancia, la capacidad de convivir una con la otra sin reaccionar. ¿En base a qué nosotros no reaccionamos contra nuestros propios antígenos? ¿Alguien tiene idea? Digamos que tenemos un macrófago o tenemos un linfocito T
o un B. ¿Cómo, digamos, están patrullando, vamos a decir así, circulando los leucocitos? ¿Cómo hacen para saber que algo es de nosotros y algo es extraño? ¿Alguna idea de cómo hacen esto? O les pregunto así, un retén, ¿usted de dónde es? ¿Cómo es? Présteme su pasaporte, o cómo es la cosa. ¿Cómo es alguna idea? Nada, ni idea, cero. ¿Alguien ha ido a hablar del complejo mayor de histocompatibilidad, antes llamado HLA? Pues la analogía es esa. Cuando está pasando los leucocitos, cuando están patrullando, si vale el término, todo el tiempo pueden estar pidiendo, cuando quieran los leucos, el pasaporte. El pasaporte te identifica de dónde vienes, qué eres. A eso se llama complejo de histocompatibilidad. Pero los primeros estudios se han hecho en los leucocitos, en las células blancas, porque también otra gran pregunta sería, ¿por qué un leucocito no se saca la mugre con otro? ¿Por qué un macrófago no se come a un neutrófilo? ¿O por qué un linfocito no ataca a un macrófago, a un neutrófilo? Entonces, era una gran cuestión que se investigó y vieron que en la membrana, en la superficie, tenemos moléculas que interactúan con otras para reconocimiento. Esas moléculas se llaman HLA, antígeno leucocitario común, ¿ya? Y fíjense, aquí puede haber un conflicto cognitivo. Antígeno, ¿de dónde? ¿Por qué es antígeno si es algo propio? Otra vez, entonces ya estamos entendiendo por qué no llamarle al antígeno algo extraño, algo de afuera. Entonces, en la membrana tienen antígenos que se reconocen con otros anticuerpos para saber que esto es propio. Después dijimos, pucha, si se reconocen entre los leucocitos, entonces, ¿cómo los leucocitos reconocen a mi piel, a mi mucosa, etcétera? Y es por eso que el HLA se convierte en complejo de histocompatibilidad mayor, que lo vamos a ver con mayor detalle cuando veamos las enfermedades autoinmunes. Y vamos a ver que hay, en la mayoría de las veces, complejo de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2, aunque hay tipo 3 y tipo 4, pero los más importantes, tipo 1 y tipo 2. Eso en el mecanismo de la pérdida de la tolerancia, la patogenia de las enfermedades autoinmunes es sumamente importante. Inmunidad, protección frente a las enfermedades infecciosas y alteraciones de células propias. Sistema inmune, conjunto de células moléculas responsables de la inmunidad, lo más simple, ¿no? Respuesta inmunitaria, es una respuesta global y coordinada del sistema inmune ante un antígeno extraño, y ahí debería decir que también que me he comido o lo he dejado a propósito ahí, contra un antígeno propio. La respuesta inmunitaria, como ya hemos visto, es más que una respuesta inflamatoria. Por ejemplo, la tos, los estornudos, los epitelios, las lágrimas, la saliva, tienen que ver con la inmunidad. Si nosotros hacemos una reducción a qué es qué es la respuesta inflamatoria, es una respuesta de un organismo vivo vascularizado frente a un agente que puede ser físico-químico, microbiológico, inmunológico, psicosocial, y que tiene dos patrones. Eso ya lo han visto en la parte teórica y también seguramente en la parte práctica. La respuesta inflamatoria tiene un patrón que es agudo y un patrón que es crónico. Por si acaso, no voy a hablar un montón más de esto, pero tienen que revisar que las enfermedades agudas y las enfermedades crónicas no necesariamente tienen una enfermedad aguda, una inflamación aguda, y una enfermedad crónica, una inflamación crónica. Eso va a ser pregunta de examen. Por si acaso, si alguien me hace el favor, porque no quiero ser yo un mentiroso o algo que no cumpla lo que digo, cada vez que yo diga, por favor, esto va a ser pregunta de examen, la anotan, y al final, cuando ya estemos por entrar al tercer parcial, me hacen el favor de pasarme esto. Obviamente que no voy a preguntar la respuesta inflamatoria aguda necesariamente tiene una inflamación, una enfermedad aguda, sino que va a estar en un contexto, obviamente, de caso clínico o relacionado con algún aprendizaje significativo que tenga que ver con la resolución de un problema en un paciente. Entonces, la
el patrón agudo de una respuesta inflamatoria, que a la vez es una parte de la respuesta inmunitaria, está determinado por qué tipo de leucocitos se meten ahí al baile. Y los leucocitos que se meten al baile en una inflamación aguda son los neutrófilos, o sea, los polimorfonucleares. Y en una inflamación crónica son los mononucleares, o sea, los linfocitos y los macrófagos. Vale decir que si yo tengo una úlcera y en una biopsia te digo que se observa infiltrado leucocitario de predominio polimorfonuclear, es una úlcera con inflamación aguda. Y si te digo que hay predominio mononuclear, es una úlcera con inflamación crónica. Y si te digo que hay los dos neutrófilos, linfocitos y macrófagos, es una inflamación crónica, activa o reagudizada, como quieran llamarle. ¿Por qué hablamos de esto? Porque es parte de la respuesta inmunitaria. No se van a violentar, no se van a asustar de que dentro de las preguntas o del avance teórico que estamos teniendo se pueda entender o se pueda involucrar a conceptos que ustedes ya han visto anteriormente en otros capítulos en la parte teórica, porque todo se concatena, ¿no ve? Todo se... hemos dicho la otra clase que no se puede cortar a el aprendizaje. Es decir, no puedo estudiar anatomía patológica, anatomía, histología, así separados, sino que son bloquecitos para que en conjunto sean herramientas para usar con razonamiento clínico para llegar a un diagnóstico. No es bloquecitos para pasar ese examen solo de fármaco y luego me vale madres, no entiendo más, mi cerebro lo borro. Y el pretender que en quinto o internado voy a aprender a ser médico solo haciendo procedimientos y punto, y sin hacer razonamiento clínico, y ahí me voy a cuestionar y voy a decir, pucha, creo que he perdido tiempo 5 años porque ser médico era nomás sentarse aquí, hacer recetas, poner sondas y suturar. No. Entonces, eso es lo que tienen que entender muy bien. Ahora bien, este esquemita nos ayuda mucho para entender la inmunidad genérica innata o la adaptativa. Ya hemos dicho que puede haber un montón de inmunidades, o sea, de sinónimos, y también hay enfermedades, o como es en las inmunidades, hay subdivisiones. Esa va a ser otra pregunta de examen con aplicación clínica, es decir, para que ya desenrede, no porque quiero que ahí se aplacen, sino porque es importante que se desenrede este conflicto cognitivo de los tipos de inmunidad, que si te dicen que la innata, la adaptativa, la humoral, la celular, la pasiva, la activa, que quién sabe qué, te complican la vida y no tiene que estar chocándose esos conflictos cognitivos, porque cuando no está claro, conciso, preciso en tu cerebro, no se puede utilizar ese conocimiento para hacer algo con él, y en este caso hacer algo con él es diagnosticar y dar un tratamiento a tu paciente. Básicamente en la anterior clase hemos dicho que hay 2 tipos de inmunidades, la innata, que naces con ella, nadie te la va a enseñar, así naces con ella, y a nosotros nos gusta en patología la palabra adaptación, por eso la usamos la palabra adaptativa, que te adaptas, que aprendes, que es secundaria. Pero generalmente esta inmunidad adaptativa la van a ver en otros libros como inmunidad adquirida también, ¿no ven? Otro conflicto cognitivo que hay que resolver, pero creo que lo han resuelto muy bien en la anterior clase, a veces es hasta, parece decir que estoy insultando su inteligencia, pero hay esta situación donde cuando te preguntan qué es un linfocito y qué diferencia con un leucocito. Entonces, un linfocito es un tipo de célula blanca, porque leuco es blanco, cito es célula. Que por cierto, aunque no me crean, he vuelto a hacer la revisión de algunos de los exámenes de este año, de otras materias, ¿ya? Porque hace unos 8, 9 años hemos hecho con la sociedad científica una investigación. ¿Qué investigación? Hemos agarrado todos los exámenes de un año, de primero a quinto año, y hemos dicho, a ver, de todos los exámenes, así en global, ¿cuáles se podrían haber resuelto sin haber leído una sola letra, no saber nada de esa materia, solo sabiendo nomenclatura de la medicina? ¿Qué es la nomenclatura? Palabra raíz, prefijo y sufijo. Prefijo es algo que antecede a la palabra raíz, sufijo lo que va después.
y hemos descubierto que más o menos entre el 33 y el 36% de las preguntas que hay en todos los exámenes de aquí arriba lo podrían haber resuelto simplemente con saber prefijos y sufijos. Por ejemplo, leuco es blanco, cito es celo. ¿Qué será o qué significará el sufijo plasia? ¿Alguien tiene idea? Porque en patología hay un montón de palabras y en exámenes anteriores y míos también va a haber mucho el término de plasia. Y sería conveniente saber qué es, porque tal vez, aunque no hayas leído una letra, no hayas asistido a mis clases, no nada, solo con saber qué es plasia ya puedes resolver la pregunta. ¿Alguna idea de qué es plasia? Formación. Si fuera así, digamos, una hiperplasia sería un aumento de formación. ¿Cómo es? Crecimiento, doctor. Podría ser, y entonces podríamos decir que una hiperplasia es un aumento del crecimiento. Pero tal vez eso no es suficiente para, por ejemplo, en una hipoplasia, digamos, ¿no? ¿Qué sería una hipoplasia? Simplemente una baja de crecimiento. Entonces, a la plasia como que falta que es crecimiento o desarrollo, también podríamos decir, ¿no? Porque decir hipoplasia, ¿qué sería en concreto si usamos estas definiciones? Hipoplasia. Baja de crecimiento y o desarrollo, ¿no? Ahora, ustedes no han mencionado, no hemos llevado neoplasias todavía, ¿no? Pero, ¿qué sería una neoplasia? Entonces, si ya saben que el sufijo plasia es crecimiento o desarrollo y o desarrollo, ¿cómo es? Nuevo desarrollo. Nuevo, ya. ¿Qué sería una anaplasia? Anaplasia. El prefijo a o an, ¿qué denota en medicina? Sin crecimiento, sin desarrollo. Entonces, eso te daría muchas pistas. Aunque te dé un caso clínico tremendamente así de grandote, te dice, el diagnóstico histopatológico dice anaplasia. Y no tienes la menor pinche idea del caso ni de patología, pero sabes qué es anaplasia. Te aseguro que te va a ir mucho mejor si sabes esto. Entonces, como recomendación, consejo de conejo, hay que leer por lo menos, hay que memorizarse 20 prefijos y mínimo también 20 sufijos. ¿Dónde los encuentran? En cualquier diccionario médico. ¿Dónde también los pueden encontrar? Hay libros de estos, hay un libro. De hecho, uno de sus compañeros, de mis estudiantes de práctica, me ha hecho el favor, porque hasta la fecha, aunque no crean, no entiendo cómo chingados buscar una publicación en específico en mi página del Facebook, ¿no? O sea, tengo que estar yendo hasta no sé dónde. Y ahí sí hay un libro para que se lo descarguen. Está transformado a foto, o sea que ni siquiera, bueno, no sé si quién se lo descargan o lo ven desde ahí. Es un libro de prefijos y sufijos, por si acaso. No sé cómo él lo ha buscado, tal vez es porque uso mi celular y ahí no hay como tener búsqueda. Nunca lo he intentado, creo, con una PC, por ahí da más fácil así, pero me lo ha mandado. Después, el que esté interesado, le mando el link para que directamente entre y ahí vea el libro de prefijos y sufijos. Entonces, ya buscan, volviendo aquí, leuco es blanco, cito es célula. Por ejemplo, si les di, ahí está, qué chingón. Y esa va a estar, pregunta de examen, alguien me lo anota, por favor, leucoplasia, porque esto involucra a lo que es el capítulo de inmunidad y también involucra al capítulo de neoplasias, o sea que matamos dos pájaros de un tiro. ¿Qué será una leucoplasia? Les digo, paciente mujer con sangrados transvaginales dismenorreicos a la inspección por espéculo del cuello cervical
hay una lesión de bordes poco definidos, indurada, dura, sangrante, pero de fondo leucoplásico. ¿Cómo es? ¿Qué será una leucoplasia? ¿Qué acabamos de decir que es leuco? Nada, no sé. ¿Qué es leuco? Blanco. Blanco. Entonces hay un crecimiento blanco o un desarrollo blanco. Cuando llevemos el capítulo de neoplasias vamos a ver que las características de proliferación descontrolada, etcétera, etcétera, macroscópicas que tengan que ver con la estirpe epitelial, macroscópicamente se van a ver blancas. Entonces, si yo les digo leucoplasia, ¿qué es lo más probable que tiene esta paciente? Tiene sangrados intermenstruales, tiene baja de peso, tiene 60 años, ¿no? Ya 40 años de edad y tiene una lesión indurada, adherida a planos profundos de bordes poco definidos, y les pongo A, es una inflamación aguda. B, es una inflamación aguda y crónica. C, es una neoplasia benigna. D, es un probable carcinoma. ¿Cómo es? A, B, C, D o E. ¿Cómo es? ¿Tan difícil o son muy, qué se llama? Hola, no escucho. Probable carcinoma. Exacto. Entonces, si ustedes tienen estos datos, es mucho más fácil, aunque no sepan una letra. Ya. Tenemos células leucocitarias, tenemos células no leucocitarias, tenemos moléculas que tienen que ver con la inmunidad genérica innata o también con la inmunidad adaptativa específica. Por ejemplo, las células leucocitarias, no leucocitarias, o sea, los glóbulos que no son blancos, o sea, los glóbulos, las células que no tienen que ver con los glóbulos blancos, perdón. Tenemos a los epitelios y a las mucosas. Y aquí en la adaptativa dejo una interrogante. ¿Qué células no leucocitarias pertenecen a la adaptativa o la específica? Luego lo vamos a aclarar o alguien, si quiere, puede responder. Células leucocitarias. ¿Quiénes participan en la inmunidad innata? Los polimorfonucleares, o sea, los eosinófilos, basófilos, neutrófilos, etc. ¿Quiénes participan en la inmunidad adaptativa específica? Casi todos los linfocitos. El macrófago, ¿por qué lo he puesto al medio? ¿Quién me puede decir esto? Es una célula leucocitaria, ¿no ve? Pero ¿por qué está aquí y aquí? ¿Cuál es? Porque actúa... ¿Perdón? Porque actúa tanto a nivel innato como adaptativo, doctor. Exacto. Innato es porque se come lo que venga, no algo en específico. Pero ¿y cómo participaría en la parte adaptativa, digamos? ¿Cómo participa en la parte adaptativa, en la inmunidad adaptativa? ¿De qué forma? Para no hacérselas largas, si yo digo, vamos a hacer la película de la vida de los leucocitos, ¿qué pasa? Digamos, no sé cómo en un orden cronológico, qué es lo que sucede, en relación más que todo a la respuesta inflamatoria dentro de la respuesta inmunitaria. Viene una bacteria, un hongo, un parásito, un antígeno externo, infecta. Las células no llaman por teléfono, ni tienen telepatía, las que están infectadas, las que están lesionadas, etc. Sino que por mediadores químicos de la inflamación en el torrente sanguíneo, por eso es que tiene que ser vascularizado un organismo para que tenga inflamación, si no, no hay. Va y los llama. A los primeros que llaman son a los neutrófilos. Los neutrófilos vienen, se la fagocitan y si todo está bien, ahí muere la cosa y ahí termina la película, fin. Pero como las películas son aburridas cuando terminan así, entonces se las hacemos más de jamón, digamos, y la cosa es que el neutrófilo no puede. Entonces el neutrófilo llama ayuda. ¿A quién llama? Al macrófago. El macrófago viene, yo soy más chingón, soy más grande, me como más cosas, a un lado, por favor, se lo come al hongo, al parásito y demás.
Lo destruye y ahí terminaría la película, pero como queremos que sea una película más interesante, viene el macrófago y tipo al estilo gringo de Estados Unidos, no puede y muere en la línea y alguno se salva, pero el macrófago ya no manda mediadores químicos para llamar a los linfocitos, porque los linfocitos no pueden ser llamados de esa manera porque son bien especiales. Los linfocitos no van a venir a no ser que sea específicamente para algo y no se van a venir a rayar con nadie si no saben con quién, digamos, ¿no? Entonces, el macrófago se come un pedazo, una molécula, vuelve al torrente sanguíneo, vuelve y llega a un linfonodo, a un ganglio linfático, y va y presenta, es una célula también presentadora de antígeno. ¿Le presenta a quién cree? A los linfocitos, pero en específico a alguien le tiene que presentar. ¿A cuál tipo de linfocito? ¿Al B o al T? Es al que le presenta. ¿A cuál creen? El linfocito T es el que se pelea cuerpo a cuerpo, por eso tenemos la inmunidad celular. Y el linfocito B es el que se pelea a través de las inmunoglobulinas o anticuerpos. Pero dentro de los linfocitos T hay dos que ustedes ya han reentendido desde los primeros años de medicina, que es el colaborador y el citotóxico, el CD4 y el CD8. Entonces, ¿qué función tiene el linfocito colaborador? ¿El CD4 es o el CD8? ¿Cómo es? CD4. El CD4. A ver, para los que son mis estudiantes, ya estamos viendo en la práctica otras cosas. Un CD4 y un CD8, por el hack mental, el atajo mental, la clave que les he dado esta semana y la anterior, es un tipo de linfocito, B o T. ¿Cómo es? Son T. Son T, ¿no ve? Ya saben. No se preocupen los que no son mis estudiantes, más atrás vamos a repasar esto para darles, y por los números, ustedes no van a tener que aprenderse de memoria todo, sino que hay un hack mental. Entonces, el colaborador colabora y dice, ¿qué es este antígeno? No sé, lo voy a desarmar. Ya, listo, tengo la clave. Ahora le voy a presentar a los otros linfocitos T para que vayan y sepan cómo pelearse cuerpo a cuerpo con este antígeno, que es parte de un virus, de una bacteria, etc. También le voy a decir al linfocito B, ven linfocito B, mira, ya te lo he desarmado el rompecabezas y la cosa es que tú tienes que hacer anticuerpos específicos porque aquí te estoy dando toda la información. Entonces el colaborador es importantísimo, el TCD4 es importantísimo. ¿Por qué? Porque comanda la respuesta inmune celular y también la respuesta inmune humoral, ¿no ve? La que participan los linfocitos T, la que participan los linfocitos B. Por eso es que cuando veamos la parte de enfermedades inmunodeficiencias y estemos viendo específicamente una que es el VIH, ¿a quién se chinga? ¿A qué célula arruina? ¿Cuál es la que involucra? Linfocitos T helper. CD4, helper en inglés, colaboradores. Como quien dice, nos dan la madre, nos dan la torre total, porque me arruina mi inmunidad humoral, porque el linfocito T, CD4 es el que supuestamente le dice al linfocito B cómo hacer los inmunoglobulinas o anticuerpos, y también le dice a los otros linfocitos T cómo se van a pelear cuerpo a cuerpo. Como quien dice, nos da en toda la torre, porque altera todas estas dos inmunidades que son parte de la adaptativa. Ahora, obviamente, si nosotros preguntamos esencialmente la respuesta inflamatoria aguda, ¿a qué pertenece? Es a la inmunidad innata. Y la respuesta inflamatoria crónica a la inmunidad adaptativa. Sin embargo, si tú dices, doctor, pero en la inflamación crónica usted me ha dicho que participa el macrófago. Entonces, si participa el macrófago, hasta que participa el macrófago nomás, sigue siendo una inflamación crónica y sigue siendo una inmunidad innata. Pero en cuanto el macrófago ya presenta a los linfocitos T helper, ya no es una parte de una inflamación crónica innata, sino que es una inflamación crónica, parte de la inmunidad adaptativa. Por favor, ahí, anotadito, por favor, también va a ser pregunta de examen. Dentro de las moléculas que participan está la lisósima, está la inmunoglobulinas y los anticuerpos. Toda la vida les he mencionado a los estudiantes de práctica que las inmunoglobulinas son igual a los anticuerpos. Ahora,
vamos a ser más específicos. Evidentemente las inmunoglobulinas son anticuerpos, pero ¿a quién le vamos a llamar anticuerpo y a quién inmunoglobulina? Si estas moléculas están todavía en el linfocito B o si estas moléculas ya están en el plasma circulando, ¿cuál con cuál va? ¿Cuál le llamamos anticuerpo y a cuál le llamamos inmunoglobulina? ¿Cómo será? Solo hay una con una, a ver cuál será. Cuando está en el plasma, ¿qué se llamará? ¿Inmunoglobulina o anticuerpo? Y cuando está con el linfocito B todavía, ¿inmunoglobulina o anticuerpo? ¿Cómo es? Cuando está en el plasma sería anticuerpo. ¿Cuando está dónde, perdón? En el plasma, anticuerpo. Más bien al revés les cuento. Entonces, cuando está con el linfocito B es anticuerpo. Aunque esto es, digamos, como que en la vida real se usa como sinónimo, digamos, ¿no? Pero más, o sea, anticuerpo y inmunoglobulina lo mismo, ¿sí, no? Y además está más de moda usar el nombre de anticuerpo. Pero así, correctamente, una inmunoglobulina está en el plasma y el anticuerpo está todavía en el linfocito B. Bueno, a ver. Si tenemos tipos de inmunidades que ya hemos visto, son la innata con la que naces y la adaptativa, pues hay diferencias. La innata es mecanismos del organismo para protegerse antes de que ocurra la infección, ¿no ve? Y la adaptativa o adquirida o específica o secundaria o como quieran llamarle, son mecanismos producidos por el cuerpo al infectarse. Esas son palabras claves que me dan claves, vale la redundancia, para entender los dos tipos de inmunidades. Cuando hablamos de inmunidad innata, obviamente tenemos a la piel, a las mucosas, tenemos a las proteínas plasmáticas, y esas proteínas plasmáticas ya las han mencionado alguna vez también cuando estaba hablando de inflamación, citocinas, interleucinas, linfocinas, interferón, complemento, son parte genérica correspondiente a la inmunidad innata. Cuando hablamos de barreras químicas, ¿no? Las secreciones, como por ejemplo las lágrimas, ahí está la lisozima, ¿no? Por ejemplo, la saliva, el sebo, el sudor, todo eso también es parte de una respuesta inmunitaria innata en relación a las barreras químicas. La célula fagocitaria o fagocítica, macrófagos, los neutrófilos. Ojo, ¿por qué les he dicho que casi todos los linfocitos pertenecen a la inmunidad innata? ¿Cuál es el linfocito que no pertenece a la inmunidad innata? El natural killer. Sí, sería el único que no va por reconocimiento, que es genérico, que no es como soltar a perros, digamos, ¿no? Tus perros de ataque, pero lo malo de los linfocitos NK es que pueden lesionar a lo que tú quieres y también a tus células normales. Entonces, la inmunidad adaptativa tiene dos. Si participan los linfocitos T, es inmunidad celular, y si participan los linfocitos B, es la inmunidad humoral. Ahora, características, algunas diferencias entre una y otra. La innata y la adaptativa. Especificidad contra microbios, baja en la innata. Yo diría que hasta nula, pero hay sus bemoles ahí. Adaptativa, es alta la especificidad. Diversidad, limitada, ¿no ve? O sea, no, y aquí es amplia. ¿Por qué es amplia la inmunidad adaptativa? Porque se adapta, crea nuevas. Por ejemplo, nosotros no conocíamos a la pinche coronavirus, ¿no ve? Y nunca nuestro sistema inmune había estado en contacto con él. Entonces, nuestra inmunidad innata era muy poco útil, ¿no? No era porque tiene una baja diversidad y no es específica. Y como nuestra capacidad adaptativa del sistema inmunitario es grande, entonces ahora sí podemos tener inmunoglobulinas, anticuerpos, defensas que incluso pueden perdurar muchos meses para responder a nuevas infecciones. Otras diferencias entre innata y adaptativa en relación a la resistencia, la especificidad de factores solubles y células. Obviamente las células ya las acabamos de ver, ¿no? Los leucocitos, fagocitos, los polimorfonucleares, las células NK, y obviamente en la inmunidad adaptativa tenemos la humoral y la celular, las que participan en los linfocitos T y los linfocitos B. Cuando hablamos de la resistencia,
no aumenta ante la infección. O sea, te puedes enfermar 20,000 veces de E. coli, igualito nomás va a haber la misma respuesta si hay infecciones repetidas en la innata. Obviamente que la inmunidad adaptativa aumenta entre más infecciones tengas, ¿no? Más repetidas. La especificidad no dirige hacia agentes patógenos específicos. La adaptativa o adquirida. Respuesta dirigida por elementos específicos del sistema inmunitario. ¿Quiénes participan? Ya hemos dicho lisozima, complemento, proteínas de fase aguda, interferón, citocinas, y aquí básicamente las moléculas más importantes que participan en la inmunidad adaptativa obviamente son los anticuerpos que están generados por un linfocito B, pero antes de que pueda producir inmunoglobulinas o anticuerpos, tienen que transformarse en algo que se llaman células plasmáticas. Componentes. Aquí tenemos la innata y la adaptativa. Barreras químicas y físicas. Piel, epitelio, mucosas, sustancias químicas antimicrobicidas, ya hemos visto algunas. Adaptativas, el sistema mucoso, inmunológico y cutáneo, anticuerpos secretados. ¿Qué es específicamente esto del sistema mucoso? ¿Alguien sabe qué son las placas de Peyer, por ejemplo? Que han leído, que han visto en histología, también en anato. ¿Qué son las placas de Peyer? Nada, ni idea. ¿Son las regiones que van a secretar el moco en el intestino delgado? No, me la deben esa y le voy a preguntar al doctor Guardia qué chingados ha pasado en histología el año pasado. A ver. Pero para la siguiente me ven eso y aquí va a estar claro, ¿no? Proteínas sanguíneas que participan en innata, complemento. En la adaptativa, otra vez anticuerpos circulantes. Fíjense que aquí lo usamos como sinónimo, deberían ser inmunoglobulinas circulantes, ¿no? Por eso es que les digo, las células, otra vez hemos repetido, y las células que son de la adaptativa son los linfocitos. Tipos de inmunidad. Aquí es donde se lengua la traba. Puede haber activa natural, activa artificial, pasiva natural, pasiva artificial, pasiva activa natural, humoral, así, o sea, pero a ver, descripción, la activa natural. Todo lo natural es lo que viene del cuerpo sin que haya una acción externa, ¿no ve? Como una vacuna, etc. Entonces, es el encuentro natural con el patógeno desarrollando de enfermedad y posterior inmunización. Células de memoria, ¿no ve? En la activa artificial, por ejemplo, una vacuna que se activa por una inmunización. ¿Da células de memoria? Sí. La pasiva natural, transferencia de anticuerpos de la madre al hijo por la placenta o por la leche materna. ¿Da células de memoria? No. La pasiva artificial, inyección de anticuerpos elaborados, ejemplo, inmunoglobulinas. Por ejemplo, el plasma hiperinmune cuando estaba enfermo un paciente con COVID y estaban ahí, por favor, ¿dónde plasma? ¿No? ¿Da células de memoria? Obviamente no. Entonces, la ventaja y desventaja entre una activa y una pasiva es que la activa activamente haces tus inmunoglobulinas anticuerpos, pero siempre las vas a poder hacer, pero, y la desventaja con una pasiva es que te los hacen tus anticuerpos en otro organismo y te los pasan de manera pasiva y no los vas a poder hacer porque no los has aprendido. Es como decir, si tú le das un día a una persona un pescado y un pan, seguramente comerá ese día el pescado y el pan, ¿no ve? Y después ya ni madres. Pero si tú le enseñas a pescar, probablemente va a comer todos los días, aunque sea pescado, ¿no ve? Esa sería la analogía. ¿Y cómo nosotros desenredamos toda esta maraña de cosas? Con este es no es porque lo haya hecho yo ni nada, pero me parece que es la manera más sencilla de desenredar todo eso, adaptativa, adquirida, pasiva, no sé qué, ya. La innata es con la que naces, inicial, no la tienes que aprender. Por eso es que en varios libros pueden haber los sinónimos, hemos dicho, ¿no ve? ¿Qué sinónimos? Inicial, no específica, primaria, genérica o congénita. La adquirida es la que adquieres, la que aprendes, la que secundaria, por eso se puede llamar adaptativa, específica, secundaria, no congénita.
Dentro de la adquirida están, si participan los linfocitos B, se llama humoral porque dan inmunoglobulinas o anticuerpos. Si participan los linfocitos T, son las que se pelean no por inmunoglobulinas o anticuerpos, sino por célula a célula, por eso se llama inmunidad celular, tiene que ver con los linfocitos T. Dentro de las inmunidades humoral y celular también hay la pasiva y hay la activa, pero mucho más tiene que ver con solo la inmunidad humoral. No quiere decir que no haya pasiva y activa en los linfocitos T, pero es más usado, más frecuente, más difundido, más importante entender que dentro de la humoral hay la pasiva y la activa. Y la pasiva es cuando te dan anticuerpos de otro lado, de otra persona, y no los haces tú, o sea, los recibes pasivamente. Y la activa es cuando tú haces inmunoglobulinas o anticuerpos de forma activa en tu organismo. Entonces, dentro de esto podemos complicar un poco más la existencia diciendo natural y artificial. La natural y artificial son subclasificaciones de las clasificaciones de esta activa y pasiva. La natural es cuando anticuerpos preformados naturalmente en otro organismo te los pasan pasivamente. Y la activa natural sería anticuerpos formados activamente en el organismo por estimulación natural. Cuando hablamos de artificial, anticuerpos preformados artificialmente en otro organismo y te los pasan, ¿ve? Y obviamente la artificial activa es anticuerpos formados en el organismo activamente de manera artificial. Ahora, esto parece así como un dolor de cabeza, pero con ejemplos es más fácil. ¿Quién me da un ejemplo de inmunidad natural, pasiva, humoral, adquirida? Parecería así todo una pregunta para genios, ¿no? Pero es fácil, miren, solo es ver esto, ¿no? Estamos queriendo pedir este cuadrito, ¿no? Aquí. Quiero una natural, pasiva, humoral, adquirida. ¿Quién me da un ejemplo de este tipo de inmunidad? ¿Cómo es? Cuando la madre pasa a su hijo por la leche. Sí, leche materna. Listo, fácil, miren. Y había sido medio complicada la cosa, pero facilito. O sea, es una natural, pasiva, humoral, adquirida. O si quieres, una natural, pasiva, humoral, adaptativa. O una natural, pasiva, humoral, secundaria. O una natural, pasiva, humoral, no congénita. Lo mismo estás diciendo, pero ahora ya no se pueden enredar más en su cabeza. ¿Quién me da ahora un ejemplo de la siguiente? De una natural, activa, humoral, específica. ¿Cómo es? De este cuadrito. ¿Cómo es una natural activa? ¿Cómo es? Dice que tú haces tus propios anticuerpos, pero naturalmente, ¿cómo estimulas que hagas tus propios anticuerpos? Cuando enfermamos, doctor. Exacto, te da coronavirus, listo, te has enfermado, reconoce, haces tus anticuerpos, tú activamente. Listo. ¿Quién me da una artificial, pasiva, humoral, no congénita? O sea, este cuadro. ¿Quién me da un ejemplo de eso? ¿Podría ser el plasma congelado? Perdón. ¿Vacunas? Una artificial pasiva. Yo diría plasma congelado, doctor. Plasma fresco congelado, también el suero antirrábico, el suero antitetánico, que ya tiene anticuerpos específicos para esto. Más bien el que habían dicho al último. ¿Aquí qué vendría? Empieza con B. Vacuna. Entonces, yo creo que ahí ya no hay pierde, ¿no ve? Ya no creo que haya pierde más en esto de las inmunidades, las subdivisiones, las clasificaciones, los sinónimos, ¿no ve? Ahora, ¿quién tiene memoria? Obviamente la activa, porque activamente haces tus inmunoglobulinas anticuerpos. Lo que estaba aquí en este cuadro, pero parecía más chino mandarín, ¿no ve? Aquí. ¿Quién tiene células de memoria? Pues la activa, ¿no ve? Porque tú activamente tienes tus células que ya saben, ya han aprendido. Las que no han aprendido porque te las has pasado pasivamente, es como el cuento del pescador, ¿no? Le das pan, pescado, eso que les he dicho ahorita. Entonces, es lo mismo.
solo que esto está de una manera más didáctica. Ahora, ¿qué les he dicho, no ve, harto de los prefijos y sufijos, y que eso te ayuda en toda la vida para tus exámenes? ¿De dónde vendrá la palabra vacuna o de dónde viene el prefijo, sufijo? ¿Cómo es la cosa? ¿De dónde creen que viene esto? De lo de las vacunas. Muy pocas cosas en la medicina no tienen así como prefijos y sufijos, y una de las que no tiene es esto de la vacuna. ¿Alguien tiene idea de dónde vienen las vacunas? O sea, ¿por qué la palabra vacuna de dónde viene? ¿De las vacas? Sí. ¿Cómo fue esto? Obviamente que antiguamente no teníamos microscopio, no sabíamos que existían las bacterias, los virus, estábamos así, no teníamos mucha conocimiento. Es más, la medicina era más considerada un arte que una ciencia, por no decir una brujería, digamos, ¿no? Porque te decían, está amarillo y demás, ponle sanguijuelas, así como que era medio empírico, algunas cosas funcionaban, otras no, complicada la cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasó? De todas maneras, a lo largo de la historia, ha habido gente que ha sido pensante y que no necesariamente tenía que estar en nuestro siglo con internet y con todo para pensar lógicamente, metacognitivamente, hipotética deductivamente o para hacer razonamiento clínico, aunque estas palabras son rimbombantes y parecen actuales, pero esto se hacía desde hace muchos años. Entonces, una persona veía que morían todos en su población de puntitos rojos y no sabían qué hacer. Entonces, no, estamos hablando de que no había nada, digamos, no tenían ni cómo ver al microscopio y demás. Era la viruela. La viruela, en teoría, se ha erradicado del mundo. No es lo mismo que la varicela, por si acaso. Pero este señor ha dado el salto de la humanidad, que nos ha salvado ahora de morir, por si acaso, también. A este le debemos eso, ¿no? A ver si para la siguiente clase me dicen el nombre de este investigador, porque para ser investigador no necesitas estar en un hospital del Johns Hopkins en Estados Unidos con millones y millones de dólares en maquinaria y más. No. Por eso es que mucha gente me dice, yo quisiera investigar algo, doctor, pero no sé qué, no tengo plata, no sé cómo es esto. No, sí, se puede desde el lugar que estés aportar a la investigación y al progreso de la ciencia en medicina o en lo que tú quieras. Esta persona se preocupó porque todo el mundo diezmaba, o sea, le daba esto, venía la epidemia y se morían un montón y los niños sufrían mucho. Entonces empezó con el método científico, sin que sabía que existiera incluso el método científico. Simplemente dijo, a ver, ¿por qué? O sea, a ver, si tú ves en tu población que se mueren muchos cuando les dan puntitos rojos y quisieras encontrar una cura, un tratamiento o algo que hacer, ¿qué preguntas te harías o qué acciones harías para llegar a estos objetivos? Tratamiento, cura o algo. Tú ves que hay puntitos ahí, no, estás en esas épocas, ¿no? Encima ni siquiera tienes microscopio, no tienes internet, no tienes nada. ¿Qué acciones lógicas tomarías? O ni idea. ¿Cómo es? ¿Buscaría factores en común en las personas que tienen estas manchas? Sí, dirías, mucha, a ver, ¿quién tiene más manchas? ¿Los niños, los adultos, las mujeres, los viejitos, los hombres? ¿Qué? Pero también te llamará la atención, como se mueren un chingo de personas, si esto fuera letal en el 100%, entonces ya ni para qué te investigues, ya te mueres tú más, ¿no? Pero hay algo que te podría llamar la atención. Y lo que te puede llamar la atención es que algunos no se morían. Y no podías decir, bueno, los niños se mueren más porque son niños y el adulto es más fuerte y por eso no se muere. No, habían niños, habían adultos, habían viejitos que no se mueren. Incluso había un morguero que era viejito, pobrecito, así harapiento, y él agarraba los cadáveres y los quemaba y no se enfermaba. Entonces, como que aquí había gasto encerrado, ¿no ve? Entonces, la edad y la fuerza y eso como que no era un factor.
También entendió que cuando en la ciudad que la gente así se cerraba, así como hemos hecho en el coronavirus, no nos hemos encerrado, nadie, no salía ni madres, ayudaba algo, pero igual morían allá adentro. Y notó que morían más las personas que estaban en una ciudad que las personas que vivían en el campo. O sea, la tasa de mortalidad era el 70% en la ciudad y era un 30% en el campo. ¿Qué harían ustedes al saber estos datos? ¿O qué deducirían? ¿Qué harían? ¿Cómo es? Que los del campo tienen mayor inmunidad. Ya, todavía ni había esos términos ya de inmunidad, pero te preguntarás y dirías, ¿y por qué chingados los del campo tienen esto, no ve? ¿Y vas a investigar al campo o no? ¿Cómo es? ¿O te quedas más en ciudad? Te iría a investigar al campo. Y ahí pues viene el término de investigación de campo, ¿no ve? Ya, voy a investigar al campo y entonces, ¿qué deducciones tengo? Primero que nada, podría decir, en la ciudad hay más gente en un espacio más reducido y en el campo hay menos gente porque el espacio es mayor. De todas maneras, igual se morían de una granja que estaba de este lado hasta el otro lado. Entonces decía, pucha, no es solo que vivan todos juntos, porque igual en estas granjas se han muerto hartas gentes. Y fue al campo y vio que una granja de aquí, junto con esta otra, a esta granja no le daban ni madres y a la otra siguiente sí le daba y así. Entonces, la tasa de mortalidad en cada granja que les daba la viruela era la misma que la ciudad. O sea, si tú hacías la global de la tasa de la ciudad, que era 70% de muerte, igual era la misma si la comparabas solo en la granja que les había dado. Obviamente, si cuentas todas las granjas, entonces algunas les daba y algunas no, algunas sí, algunas no, entonces la tasa de mortalidad bajaba. Pero era la misma tasa de mortalidad en la misma granja comparada con la ciudad. ¿Qué hipótesis de deducción me darían al respecto de esto? ¿Cómo es? O sea, ¿el factor hacinamiento tiene algo que ver? ¿Sí o no? ¿O cómo es? No tendría relación. No tendría relación. Entonces él con su notita así diga, mucha. Y es tan observador este investigador que agarra y empieza a ver que en las granjas que tenían vacas no se enfermaban. Y en las granjas que no habían vacas o había muy poquitas vacas, sí se enfermaban. Deducción, comprate una vaca y irte a la ciudad y te estás inmunizado, ¿o cómo es? ¿Qué deducción sacarían? Los que tienen vacas así no se morían, no se enfermaban. Los que en las granjas, los que no tenían vacas se morían, se enfermaban. Deducción, ¿cómo es? Que el tener algún tipo de interacción con las vacas hace que sean menos propensos a que tengan más inmunidad, de alguna forma que sean más saludables. Y lo que hace es agarrar y ver que en las vacas, en las ubres, ahí ya ve y dice, pero hay algo aquí raro, igual nomás algunos se enferman, pero no se mueren. Y algunos sí se enferman y se mueren, pero son poquititos en las granjas que tienen vacas. Entonces ya me voy a la granja que no se mueren tantos y que además si se enferman leves, y veo qué. Y descubro que los que ordeñan vacas no se mueren y no se enferman. Y los que no ordeñan vacas se mueren o se enferman. ¿Cómo es? ¿Qué deducción sacan al respecto? Porque en la leche, tal vez. No, porque todos toman la misma leche, digamos. O sea, todos ordeñan y toman la leche. Pero el que ordeña no se enferma y no muere. Y el que no ordeña, se dedica a plantar, a sacar los huevos, lo que sea, ese sí se enferma y a veces se muere. Deducción. Por la ubre de la vaca, que tal vez tiene relación. Y entonces ahí va a ver y dice, esas erupciones rojizas, etcétera, son igualitas o similares a las que tienen
los humanos en la viruela. Entonces en su cerebro, así como iluminado, clic, 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 hace toda la deducción y dice, debe haber algo en las pústulas de las vacas que son similares a lo que le da a los humanos, que cuando yo toco eso, me inmunizo, no había la palabra, ¿no? Me protejo, me hace ser resistente. ¿Por qué? Porque el virus de la viruela vacuna es similar al del virus de la viruela humana. Es similar en la cápside. Acuérdense que es lo que cubre al genoma, ¿no ve? Entonces, ¿por qué no me mata y solo a veces me enferma nomás el virus de una vaca? Porque evidentemente la cápside es igualita a la cápside de una viruela humana, pero el código genético no es el que infecta a un humano, sino a una vaca. Entonces, cuando entra ese virus a mi torrente sanguíneo, obviamente que lo que tiene de genoma no hace que me enferme, pero sí hace que reaccione ¿a qué? A la cápside. Y la cápside es igualita al virus de la viruela que me mata, que es de humanos. Por si acaso conocen la vacuna la primera vacuna que ha salido contra el COVID, ¿cuál es? ¿No se acuerdan? ¿No saben? Sputnik. El principio de todas estas vacunas es así. Se ha usado un vector similar a esto. Ahora, obviamente que el vector del coronavirus en el Sputnik no es el coronavirus como tal, es otro virus, es un adenovirus, ¿no? Pero es el mismo principio. Le pongo transmito esa capacidad, ese antígeno para que te dé la reacción, pero no te estoy dando el genoma del virus para que te haga miércoles, para que te enfermes. Entonces, cuando los que trabajan en el campo ordeñaban, siempre el que trabaja en el campo van a saber que tiene laceraciones, cortaduras, y eso entraba a tu torrente sanguíneo y reaccionabas contra ese virus, que la cápside era igualita a la cápside de la viruela. Por consiguiente, cuando te infectabas con la viruela de humanos, ya tenías resistencia porque tu sistema inmunitario ya estaba acostumbrado, ya estaba adaptado, ya estaba específico, ya tenía una respuesta secundaria ante ese virus y reaccionabas. Ahora, no teníamos agujas, no teníamos jeringas, no teníamos ni madres. ¿Cómo creen que eran las primeras vacunas? Aunque no lo crean. Y el señor ni siquiera vio el virus nunca en la vida, ¿no? Pero ¿cómo hacían la primera vacuna? ¿Cómo fueron las primeras vacunas? Con el cuerno de la vaca. No, digamos, no con el cuerno de vaca, pero digamos de las pústulas, de las vesículas que habían ahí en la ubre, ¿qué creen que hacían? Hacían entrar en contacto con el paciente, tal vez con alguna herida o alguna superficie por donde pudiera entrar. Sí, porque de hecho, o sea, no vas a agarrar una vaca y o sea, sería logísticamente medio tonto, ¿no? Llevar una vaca y decirle, tiene que ordeñar ahorita, ¿no? O sea, y a todos para vacunarlos que vayan a ordeñar. Lo que es este señor es agarrar un frasquito, cortar la pústula, poner literalmente el apus ahí, e iba a los niños y cortaba así, heriditas así, y le ponía ahí y le infectaba. Esas eran las primeras vacunas. Evidentemente en esos años no había protocolos, no había esto y no había que te hagan lío, ¿no ve? Porque para que una vacuna actualmente sea validada, tienen que pasar 10, 15, 20 años, lo que no ha sucedido con el COVID. El COVID ha salido en 9 meses y nos hemos saltado todos los protocolos de la vida, pero ni modo si no moríamos como humanidad, ¿no ve? Porque si hubiéramos esperado la vacuna del COVID así, del protocolo normal, ya estaríamos muertos, ¿no ve? O sea, ya estaríamos fregados. Hemos tenido que saltarnos todo esto y decir, Dios, por favor, que no haya más, que no haya efectos, que no haya esto, que no haya el otro. Y todavía estamos viendo qué efectos potenciales podremos tener. En teoría ninguno, pero eso lo vamos a ver de aquí a 5 años, bueno, de aquí a unos 2 años más, o de aquí a unos 7 años más, ahí vamos a ver. Ni modo, ¿qué vamos a hacer? Y así que ha habido variedad, ha habido vector, ha habido vacunas de RNA, o sea, como que hemos dado así abierta la puerta a toda la tecnología que tuviéramos que haberla estudiado en 50 años,
pero ahora la hemos aplicado en un solo año. Pros, nos ha adelantado 50 años en el futuro en la tecnología que ahora nosotros usamos para control de enfermedades, molecularidades, todo eso. Ventaja. Desventaja es que todavía vamos a ver qué es lo que qué va a suceder, digamos, con esas cosas. Bueno, aquí nos hemos extendido mucho. No sé si hay dudas, preguntas, observaciones al respecto. Si no, la siguiente clase vamos ya a concluir con la parte de, la parte normal, histórica, así de la inmunidad, para entrar ya de lleno a las patologías del sistema inmunitario. ¿Dudas, preguntas? Bueno, si no hay dudas, preguntas, nos vemos en la siguiente clase, chicos. Chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao, nos vemos.